Buenas tardes, mi nombre es Noemí Rosa Acosta Manjarres. Estoy presentando la etapa 4, métodos y metodologías. Como introducción al trabajo realizado en la materia de psicología política, nos permite alcanzar nuevos alcances y excelente conocimiento a causa del esfuerzo realizado a lo largo de la etapa 4. Métodos y metodologías. El contenido de este nos permite encontrar un cuadro de análisis crítico respecto al tema del crítico del discurso, un análisis que se le hace al discurso, donde nos permite visualizar los diferentes aspectos y perspectivas analíticas por medio del discurso de la psicología política. Bueno, dándole respuesta a una pregunta, ¿qué se entiende por análisis crítico del discurso? Y lo vamos a dar con un ejemplo. Es una disertación pública, sea oral o escrita, sobre las ideas o punto de vista de un autor respecto a un tema particular, que busca poseer una intención persuasiva y expresiva, y el análisis consiste en el estudio que se realiza a las ideas que se expresan de forma oral o escrita por una persona o grupo de personas, dado que éstas poseen una intención comunicativa concreta y son sensibles a la interpretación, en donde hay que tener en cuenta el contexto donde fueron expresadas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: el tema, la tesis principal, el propósito, la influencia, una postura crítica. Todo análisis científico-social que cuestiona la descripción de los eventos como objetos, en donde se construyen los significados de la interacción social, en donde toma en cuenta la dinámica social y las luchas por el poder, sea económico o sea político. Cuando una persona la llevamos a la acción, haciéndole creer que es asertivo, por ejemplo, la compulsión de matar, que es dado por el hombre desde los siglos pasados, siendo el tema del discurso la imposibilidad del ser humano para controlar sus instintos destructivos. Es algo que ya el hombre posee de su humanidad, como una cosa buena o una cosa no tan buena. El hombre no puede corregir sus errores y por ende suele preservar en el error y la tendencia autodestructiva. El propósito: argumentar las causas del por qué el hombre es un ser autodestructivo y que suele perseverar en el error, siendo influencia y generar conciencia en la naturaleza para hacernos reflexionar sobre la importancia de entender sobre ello. La postura no busca ninguna solución ante este problema, sino una posible solución de la perspectiva reflexiva. Una entrevista, una conversación con amigos, estableciendo nuestro punto de vista y perspectiva de un tema. Hace parte de un ejemplo de crítico del discurso, donde nosotros como personas exponemos lo que pensamos acerca de un tema en general. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso opera como una herramienta de análisis críticos para develar las diferentes ideologías impuestas por la comunicación? El estudio crítico del discurso toma claramente fraccionado y beneficia de forma práctica a la estabilidad contra la diferencia social. El ACB es un aspecto crítico sobre la realización del saber interpretado con una actitud. Desde la figura del ACD, despojamos que los textos consideran las predisposiciones de sus habitantes, hablantes, periodistas, estando una y un método confusivo de caracteres en un nivel macro, con ese interés las presentadas más propias y determinadas de un texto, que manifiestan presunciones, ilustraciones, aserciones y opiniones con requerimientos posibles de tal pensamiento. Por lo tanto, un estudio semántico de la tendencia variaría, entre otras cosas, de contener las nuevas consultas
bajo las propuestas más frecuentes, lo cual satisface la razón habitual de ideologías. Entonces podemos decir que la ACB hace parte de una crítica, es quien exterioriza cada aspecto con una actitud. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política? Es la pregunta orientadora de esta fase. El discurso se considera como una señal más y más que el lenguaje oral o escrito. Se describe a cómo se emplea la expresión en el escenario de los argumentos generales y sociales. Esta exploración del análisis del discurso, que surge de las ciencias sociales, que es la base del discurso, sacude la locución como un suceso demostrativo, como un suceso particular, que surge intrínsecamente de un contexto nacional en el que se instalan las interacciones humanas, las perspectivas humanas, los diferentes puntos de vista en el entorno o en el escenario donde se esté presentando este tema. Y de este modo, el discurso inspecciona las relaciones entre los textos y la situación, creando manifiestos en los discursos, tanto de origen como ellos fluyen, y que los conducen. Hay varias apariencias hipotéticas que suministran de las diferentes características del análisis, que conlleva a una hipótesis y a varias hipótesis para que se presente un punto de vista. El discurso impacta el análisis sociopolítico. Es un productivo campo metodológico para estudiosos de la psicología política, dado por las habilidades discursivas determinadas por las cuales la expresión se exterioriza dentro de los argumentos en la sociedad. Esta pregunta orientadora nos lleva a la conclusión de que el análisis del discurso es una base de las ciencias sociales en un contexto nacional que influyen interacciones humanas, donde el ser humano es el que conlleva a la hipótesis, al entendimiento, a las diferentes características y al análisis que se esté presentando en ese momento. Como se decía, el discurso impacta tanto en la sociedad como en la política. En la psicología política, un tema es importante. El discurso es un tema que conlleva a experimentar una idea y que permite que se den diferentes ámbitos. Permite la expresión dentro de los argumentos de la sociedad. El discurso es un tema y es una herramienta que nos sirve de análisis, de comprensión hacia un tema. Con esta pregunta orientadora, en más de una proporción se ha asumido el suceso de escuchar y soportar acertadas críticas apoya de aquello que creamos de la psicología política, respectivo para el caso en específico y sin poseer la cordura. Continuando con el tema, en más de una proporción se ha asumido el suceso de escuchar y soportar acertadas críticas, apoya de aquello que creamos desde la psicología política, respectivo para el caso en específico y sin poseer la cordura a las consecuencias de divulgación. No tiene una mayor utilidad práctica en la psicología política de los compuestos sociales, ni en las distribuciones políticas y bancarias nacionales. Estas observaciones, algunas de ellas hechas por diferentes autores, como Sartre, como Rodríguez Kaut, desde lo que se llamaría la interna política de la psicología. Sin embargo, pese a que específicamente o especialmente no hayan infortunado tales investigaciones acerca de la separación del vínculo entre el discurso crítico a partir
Se ubica para las labores de investigación, obteniendo examinar el funcionamiento como una inexactitud, en el sentido cebido por el autor Lacan, y que se entronca con la impresión del discurso junto con la psicología política. Muchísimas gracias.